Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, bienvenidos el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase. Solo quiero confirmar en el chat, si me pueden confirmar por favor que se escucha para los que están conectados, si se escucha, si se ve bien. Sí me dicen por acá, disculpen, tengo un problema técnico. Bueno, no me estaba tomando la cámara. Eso me llevó un poco de tiempo acá configurarlo, así que me disculpo con ustedes por el inconveniente del tiempo. Normalmente tenemos una introducción al inicio, como bien saben, pero el día de hoy no la vamos a trabajar porque quisiera que fuéramos de lleno, que entráramos en materia a nuestra clase. Primero también quiero darles las gracias por estar conectados el día de hoy acá. Yo sé que muchos están en día de descanso, hay feriado, pues hay un feriado oficial. Sin embargo, pues nosotros siempre seguimos activos, ¿verdad? Nuestro propósito, porque yo sé que una cosa es que haya feriado y que sea una actividad constante, pero yo sé que muchos de ustedes ya tienen una fecha encima con relación al examen y por eso pues a mí me tocó, dice aquí, no, a mí me tocó trabajar. Sí, yo sé que bienvenidos a Estados Unidos, ¿verdad? Toca seguir, pero miren, es importante que tomemos en cuenta que mientras muchos quizá... yo sé que no es fácil estar hoy acá, algunos quizá trabajaron, algunos no trabajaron, pero están aquí. Es decir, que seguimos constantes en esa mía, porque ya va a haber tiempo para que podamos quizá tener algún relax, esto, lo otro, pero hay un momento donde cuando tenemos un compromiso, cuando tenemos una meta, tenemos que seguir esa mía extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante decía Jim Rohn, en algún momento, para muchos quizá es que hoy no puedo, ¿verdad? Hay un compromiso y es pesado, yo sé que es desgastante, pero va a llegar un momento donde está el momento del pesar, que es lo que le dice Jim Rohn, cuando uno pues dice gracias a Dios, hoy puedo hacer esto, pero va a llegar muchas personas que dicen lástima que no lo hice en su momento, ¿verdad? Entonces, yo sé que tarde o temprano esa mía extra que ustedes están corriendo hoy acá va a tener su recompensa. Y espero en Dios firmemente que así sea, ¿verdad? Hagamos que ese esfuerzo, por favor, valga la pena. Si aquí me dicen también trabajando, bueno, yo sé que muchos de ustedes quizá tocó y bueno, también nosotros hemos tenido bastante actividad el día de hoy, pero de verdad, de todo corazón les digo, pónganle fecha a su examen, comprométanse, hagan un compromiso con ustedes, no con nadie más que solo con ustedes. Las cosas, yo he hablado en muchas oportunidades sobre la motivación intrínseca, ¿verdad? Que es lo que viene del interior, es lo que nos mueve, lo que nos obliga a dar esa mía extra, más que lo que la agencia o la empresa me pueda exigir, demos esa mía extra, porque a nosotros es a quien más nos interesa, ¿verdad? ¿Puede darnos mucho esta carrera? Sí, pero les digo, no es fácil, no es, perdonen que yo sea muy sincero con esto siempre, pero esta carrera, si nosotros aprendemos a disfrutar el proceso, claro, la- eh, valdrá muchísimo la pena, ¿verdad? Pero les digo, ese proceso muchas veces no es fácil, toca sacrificar muchas cosas, incluyendo comer horas extras, desvelos, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, eso sí, si tenemos un compromiso, créanme que va a valer mucho la pena. De verdad se los digo de todo corazón. Corramos esa mía extra y preparémonos para pasar ese examen, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Más que la clase, más que el contenido, más que la información, recuérdense, la mentalidad es muy importante, ¿verdad? Eso es fundamental para que podamos pasar esta prueba y comenzar con éxito esta carrera. Así que vamos a arrancar el día de hoy. Bienvenidos a todos, solo para ponernos en contexto, bienvenidos también a los que se conectan por primera vez. Para ponernos en contexto, ustedes saben que todas las preguntas son bienvenidas. Ustedes tienen el chat, ¿verdad? Tienen dos chats, yo trabajo simultáneamente con dos Zoom. Ustedes tienen dos chats, cada Zoom tiene dos chats a disposición para que ustedes puedan mandar todas sus dudas o preguntas. Si es alguna pregunta relacionada a un tema ajeno a lo que estamos viendo, con muchísimo gusto. Ustedes saben que al finalizar la clase siempre los podemos apoyar para resolver esas dudas. Durante clase regularmente respondemos dudas relacionadas al tema y eso lo hacemos con el propósito de no desviarnos del tema, ¿verdad? Y perder la concentración de lo que venimos viendo, ¿sí? Por favor, también con toda libertad, si en algo me equivoco, con toda confianza y con toda libertad, corríjanme. Lo importante es
que tengamos la información correcta y como siempre les digo, no existen preguntas tontas. Disculpen la expresión, pero no existen preguntas tontas. Por muy sencilla o pequeña que ustedes crean que sea la pregunta, créanme que es importante. No se queden con las dudas porque eso nos ayuda a profundizar y a verlo desde diferente índole. Una pregunta que ustedes hacen también le va a ayudar a las demás personas, ¿verdad? Porque lo vemos desde diferente perspectiva. Hay cosas que a veces a mí se me pasan por alto, pero cuando ustedes las preguntan, es ahí donde las empezamos a comprender mejor, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Déjenme también, vamos a poner a grabar nuestra clase para tenerla en bitácora. Un momentito. Recording in progress. Listo, vamos entonces a comenzar y hoy tenemos una parte que no es una parte que es muy cargada en el examen, pero sí vienen preguntas. Y los que han, buenas noches ahí a los que se conectan. A ver, para los que han presentado y por una o dos preguntas que no han pasado, estos temas son esos comodines que nosotros podemos aprovechar cuando nos hacen falta 2 o 3 preguntas. Estos temas nos ayudan a alcanzar eso. Y a ver, hay otro tema importante acá que es sumamente importante y muchas veces lo dejamos desapercibido. Lo que vamos a ver hoy, les aseguro que lo pasamos desapercibido, pero yo quiero hacerles una pregunta. Los que tienen un seguro de vida, ¿por qué compraron un seguro de vida? A ver, ¿por qué compraron un seguro de vida? Ok, ahí me dicen para proteger a mi familia, para dejarle algo a mi familia, a mis seres queridos. ¿Para qué más? ¿Para qué compramos un seguro de vida? A ver, por protección, me dicen por acá. Miren, ¿por qué hago esta pregunta? Porque cualquier persona, para pagar las deudas que se quedan, ok, para pagar deudas, o sea, es decir, hay diferentes objetivos del por qué hay un seguro de vida, pero el epicentro, la razón principal, que dicho sea de paso, esa es pregunta de examen, ¿cuál es el elemento más importante para el establecimiento de un contrato de seguros? Esa pregunta de cajón en el examen. ¿Cuál es el elemento más importante para el establecimiento de un contrato? Alguien que me diga, esa es pregunta de examen. Créame que sí o sí van en el examen. ¿Sí? A ver. El elemento, acuerdo mutuo, me dicen por acá, gracias Andrés. A ver, el elemento más importante para el establecimiento de un contrato es interés asegurable. ¿Sí? Anótelo porque esa es pregunta por favor en el examen. Lo más importante en un seguro es el interés asegurable. ¿Y qué es el interés asegurable? ¿Qué es el interés asegurable? A ver, cuando les hacía la primera pregunta, ¿por qué compraron un seguro? La razón más importante del por qué compramos un seguro es para proteger a nuestros seres queridos. Entonces, ese es el elemento más importante. Entonces, hoy vamos a ver, cuando ustedes compran un seguro, yo quiero saber dos cosas. ¿Qué me incluye y cuánto cuesta? Bueno, hoy vamos a ver cuando hablamos de beneficios, ¿qué me incluye? ¿Cómo se van a pagar esos beneficios? Me interesa saber cómo se van a liquidar y vamos a ver palabras clave. Entonces, todo esto tiene que ver con pago de beneficios. Veamos por acá. Vamos a poner toda la slide. Primero, ahí viene una pregunta de examen. Y miren, en este pedacito vamos a pasar un buen ratito, ¿sí? Déjenme ver que se me cerró acá. Denme un segundito, se me cerró aquí el marcador que normalmente utilizo. Ok, creo que ahora sí ya nos aparece. Aquí lo tenemos. Listo. Bueno, cuando se calcula una prima, ¿qué se toma en consideración? ¿Sí? ¿Qué es lo que se toma en consideración cuando calculamos una prima? Bueno, para empezar, para calcular una prima, la prima se calcula en base a la clasificación de riesgo.
¿Sí? Las necesidades, eso entran los beneficios, pero ahí entra lo que es una clasificación de riesgo y cuando se clasifica el riesgo se toma en consideración algunos elementos. ¿Cuáles son? Y ojo, dice, para calcular una prima se necesitan cuál de las siguientes y vienen 4 opciones y dentro de una van a encontrar factor mortalidad. Déjenme ver que esto no tengo el panel acá. Ok, tengo aquí. Tenemos factor mortalidad, factor interés y factor gastos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De dónde sale que yo tengo que pagar tanto de prima? Bueno, el primero y más importante es el factor mortalidad. Pregunto, ¿qué significa mortalidad? ¿A qué se refiere? Mortalidad, ustedes van incluso a encontrar otro término, se lo voy a anotar acá, que se llama aquí se me comí una letra. Otro término que se llama morbilidad. Si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos, ¿sí? Mortalidad es la probabilidad de muerte en una clasificación de riesgo, es decir, en un grupo de personas. ¿Cuál es la probabilidad que una persona muera en determinada clasificación? Y morbilidad es muy parecido a muerte, pero morbilidad es la probabilidad de que una persona quede discapacitada. ¿Sí? Entonces tenemos dos términos, mortalidad y morbilidad. Mortalidad es la probabilidad de muerte, morbilidad la probabilidad de quedar discapacitado. Entonces, cuando una aseguradora va a asignar una prima, toma en consideración, esa me salió en el examen, me dice por acá. Gracias, Blanca. Miren, todos esos elementos nos ayudan porque es una retroalimentación para que le presten atención a esos términos. Entonces, recuérdense, mortalidad es la probabilidad de muerte, morbilidad es la probabilidad de quedar discapacitado. Entonces, cuando una aseguradora va a calcular una prima, ojo, nosotros no calculamos la prima. Nosotros ayudamos a la empresa a clasificar el riesgo y la empresa es la que determina, ¿sí? La respuesta incorrecta era morbilidad. La respuesta incorrecta era morbilidad, me dicen por acá. Ok, gracias Blanca por compartirlo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Factor mortalidad. Lo que la aseguradora quiere ver es la probabilidad de que esa persona muera. Si estamos hablando de un seguro de vida, entonces para clasificar ese riesgo y para determinar si va a dar la cobertura o no, lo más importante es determinar si esa persona, cuál es lo probable de esa persona cuando muera. Porque todos vamos a morir en algún momento. Pero ¿cómo mide la aseguradora la probabilidad de muerte? Esa es otra pregunta, completando lo que nos comparte Blanca acá. Otra pregunta, ¿cómo mide la aseguradora la probabilidad de muerte en un grupo de personas? A ver. Y esa es pregunta de altísima probabilidad. Hay algo que ustedes van a encontrar que se llama la ley. Gracias, Ángel. Correcto. Eso se llama la ley de los grandes números. ¿Sí? La ley de los grandes números. ¿Para qué sirve la ley de los grandes números? La ley de los grandes números es para que una aseguradora pueda tener un dato más exacto, porque ustedes van a encontrar, la ley de los grandes números sirve para generar más ganancias, para entre más ventas tenga más ganancias. No, la ley de los grandes números quiere decir que entre más asegurados en una clasificación de riesgo tenga la aseguradora, más probable es determinar el riesgo. A ver, si yo digo de 10 electricistas, voy a poner un ejemplo, espero que no haya aquí electricistas, pero voy a poner un ejemplo, porque la electricidad es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando vemos el factor de electricidad o electricista, de 10 electricistas, a ver, de 10 electricistas, vamos a suponer que 5 mueren electrocutados, ¿sí? De 10 electricistas, 5 mueren electrocutados. Entonces, ¿qué sería más probable? ¿O a qué número le prestaría atención? Porque de 10 electricistas, 5 mueren electrocutados, quiere decir que es el 50%. Versus 1.000.000 de electricistas, 50.000 mueren electrocutados. ¿A qué factor le doy más importancia? ¿Al 50% o al 5%? A ver.
¿Al 5% o al 50%? ¿Qué quiero decir eso? A ver, tengo por un lado 10 electricistas y 5 murieron. Por otro lado tengo 1.000.000 y del millón 50.000 murieron. ¿Qué dato es más preciso? El dato más preciso es el del millón. ¿Sí? Correcto, Andrés. Sí, correcto, Andrés. Ahí Andrés me dice porque hay más información. Esa es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números es que entre más personas hayan en una clasificación de riesgo, más probable y más preciso es determinar riesgos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las tablas de mortalidad, entra la ley de los grandes números. La tabla de mortalidad dice aquí, las compañías de seguro utilizan tablas de mortalidad para ayudar a predecir la esperanza de vida o la probabilidad de muerte en un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, si hablamos de electricistas, pues bueno, van a determinar en esa clasificación cuál es probable. Entonces, en base a eso se empieza a calcular la prima. Entonces, para calcular la prima, primer factor, mortalidad. Segundo factor, interés. ¿Por qué interés? ¿A qué se refiere el interés? A ver. ¿A qué se refiere el interés? Cuando hablamos de interés, ¿por qué es importante determinar el interés? Porque tiene más información. Bueno, aquí me mandan interés porque no es interés asegurable. ¿Sí? Miren, cuando se calcula una prima, tenemos factor mortalidad. Segundo, factor interés. Interés es que de las primas que se están pagando, la aseguradora va a generar intereses, ¿sí? Entonces quiere decir que de cada prima ¿me escuchan? Disculpen. Me dicen acá que se quedó sin silencio, ¿sí? A ver, dice aquí valor acumulado en interés entonces. Ya volvió. Ok, gracias, gracias. Disculpen que por un momento como que se fue el audio que me salió un mensaje acá. Vuelvo y repito. Cuando se calcula una prima, lo primero que determina la aseguradora es la probabilidad de muerte. Segundo, de esa prima que va a pagar la persona, ¿cuántos intereses va a generar la aseguradora? ¿Por qué? Miren aquí, el factor interés. Una gran parte de cada prima se invierte para ganar intereses. ¿Por qué las aseguradoras tienen que generar intereses? Porque si las aseguradoras no generaran intereses, el costo de la prima sería impagable. No sé si me explico. El costo de la prima sería impagable. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, que ahí viene otra pregunta de examen. ¿De qué forma generan ingresos las aseguradoras? Las aseguradoras generan ingresos de dos formas. Una, a través de las primas. Y la otra es a través de las inversiones. Es decir, que un porcentaje de la prima que se está pagando se invierte para ganar intereses. Las ganancias por intereses reducen el monto de la prima que de otro modo se requiere de los titulares. ¿Sí? Es decir, primero, la probabilidad de muerte. Segundo, es que la aseguradora tiene que determinar, ok, si esta persona va a pagar $100, ¿cuánto voy a poder generar de esos intereses? Para ver si es controlable ese riesgo, si es medible ese riesgo. ¿Sí? Porque recuérdense que los seguros son aleatorios. Ese es un término que hemos visto en la primera o segunda clase. ¿Sí? Que es importante que veamos esas clases. Luego, cualquier negocio por pequeño que sea, dudo que una persona venga y construya un negocio sin tomar en cuenta sus gastos administrativos. ¿Sí? Entonces, un tercer factor que se toma en cuenta cuando se calcula una prima son los gastos de empresa. ¿Sí? La compañía genera gastos administrativos y operativos para el seguro. Entonces, dentro de la prima, un porcentaje va para interés, para inversión, otro porcentaje va para cubrir esos gastos y otro porcentaje va para la reserva. Ya vamos a ver esos términos. Así es como se divide una prima. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de gastos, ¿qué prima es más costosa? Pregunto, ¿qué prima es más costosa? ¿Mensual o semestral? ¿Qué prima es más costosa?
ahí me están mandando. Vamos a ver, me están mandando varios. ¿Ok? La prima más costosa, y los felicito. Tengo bastantes mensajes y todos, hasta el momento, todos me han mandado la correcta. ¿Sí? La prima más costosa es la mensual, no la trimestral. O sea, es decir, si yo comparo, y esas son preguntas de examen, si yo comparo una prima mensual y trimestral, la mensual es más cara. Si yo comparo una prima semestral y anual, la semestral es más cara. Es decir, que entre más frecuente es el pago, más costosa es. ¿Por qué? Porque cada proceso de cobro genera gastos administrativos. Entonces, entre más constante o más seguido es el cobro, los gastos administrativos son cada vez más altos. ¿Sí? Hay una pregunta que dice, bueno, ¿cuál de los siguientes se utiliza para calcular una prima? Y vienen 4 opciones, ¿verdad? Entonces dice mortalidad, dice riesgo y dice interés. Ah, el riesgo, sí, el riesgo es importante, lo vamos a tomar en cuenta. Sí, pero riesgo va dentro de mortalidad. Así que ojo con eso, anótenlo. Riesgo no va separado de mortalidad. El riesgo, las tablas de mortalidad se utilizan para reducir el riesgo. ¿Sí? Para eso son. Entonces, porque he visto esa pregunta constantemente y la mayoría, ¡pum! Ah, el riesgo, sí, pero el riesgo va dentro de mortalidad, no va separado. Interés, sí, y gastos. Entonces son 3 elementos cruciales, así que tengámoslo en cuenta. ¿Listo? Vamos a continuar acá. Sigo con la siguiente. Entonces veamos ahora otros elementos. Sacamos nuevamente el lapicito. El número y los tipos de beneficios provistos para una póliza afectan la tasa de la prima. Es decir, cuanto mayor sean los beneficios, mayor será la prima. Para decirlo de otra manera, o dicho sea de paso, dice acá, cuanto mayor sea el riesgo, más alta la prima. Entonces, la prima va a ser más alta entre más alto es el riesgo. Y cuando se elabora una tabla, ¿verdad?, de riesgos, a ver, ¿cuál es el elemento más importante para predecir el riesgo? Pregunto, ¿qué es lo primerito que se toma en cuenta cuando se calcula un riesgo? Son preguntas de examen. A ver, son temas de examen. La ocupación, ese es un dato muy importante para predecir el riesgo. Sí, la salud es muy importante. Mabel. Bueno, hay Mariana, Adis. Bueno, ya me lo empezaron a mandar. José me manda por acá. Ok, ya. Varios me lo están mandando. ¿Sí? El elemento más importante para predecir un riesgo es la edad. La edad es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es ¿qué edad tiene? Si ya es una edad muy avanzada, puede que la aseguradora se niegue a darle una cobertura, aunque la persona esté muy bien, aunque esté retirado, no tenga riesgos, pero si la edad es avanzada, hay aseguradoras que arriba de los 75, 78, algunas llegan a los 80 y ya no dan seguros, ¿sí? O algunas lo van a dar, pero cada vez, bueno, yo tengo un cliente que tenía una póliza de término, ¿verdad? Y tiene ahorita, tiene 79 años, a los 80 se le vence la póliza de término y está muy bien de salud, gracias a Dios. Él, pues obviamente no se quiere morir, pero él dice, quiero renovar mi póliza. El problema es de que por la edad, a él renovar la póliza, el costo que le están dando por el riesgo es muy alto. Entonces el cliente dice, es que no sé si la pueda renovar o no, porque me sale muy caro pagarla, porque el riesgo es altísimo. Entonces, y ojo, ese es un tip que podemos tener en cuenta, ¿verdad? Si tenemos una póliza de término y la tenemos, póngale una edad, ¿verdad?, realista, con la esperanza en Dios de que pueda vivir a esa edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no, luego pasa esto. Esta persona venía pagando por muchos años su póliza y la puso a los 80 y Dios le ha dado vida, por lo menos tiene 79 años ahorita y está muy bien de salud, pero ya la quiere renovar por otros 10 años y es carísimo a lo que venía pagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aseguradora lo primero, y que es lo más recomendable en este caso. Miren, cuando hablamos siendo sinceros, primero nadie sabe,
¿verdad? Cuando Dios le llama a uno al descanso, ¿sí? Pero si ustedes hacen una proyección, vamos a suponer que la persona tiene 40 años, estoy poniendo un ejemplo, 50 años. Ustedes pueden hacer una proyección de término a los 80. Y si ustedes hacen una proyección a los 100 años, no es mucho lo que va a cambiar la prima. Pero el impacto puede ser mayor, porque tal vez la persona el día de 2, 3 años, Dios lo llame el descanso. Pero así como este caso, la persona está muy bien de salud y Dios lo ha conservado. Está ya a meses de cumplir los 80 y se le va a vencer el seguro. El problema es de que él venía pagando más o menos, eran menos de $100 lo que venía pagando. Y ahorita él quiere renovarla por 10 años y la aseguradora le está cobrando como casi $500 versus menos de $100. O sea, el cambio, ya él, si está el jubilado, ¿verdad? Con una jubilación ya pagar $500 mensuales, ya se torna pesado, pero venía pagando toda una vida. Por eso les digo, a veces es mejor hacerlo desde el principio y darle un poquito más, ¿verdad? De tiempo para que no pasen casos como esto. Entonces, esto lo explico y por qué me gusta verlo desde ese punto de vista, y perdonen que me extienda acá, pero siempre me ha gustado que comprendamos cómo funciona la industria, ¿sí? Cómo funciona el sistema. Y si aprendemos a ver cómo funciona la industria, cómo funciona el sistema, las preguntas de examen se tornan mucho más sencillas, porque comprendemos el concepto. Y yo siempre les digo una y otra vez, si ustedes comprenden los conceptos, el examen lo tienen garantizado. La importancia de conocer los conceptos, ¿sí? Más que de querer aprenderse preguntas de examen. Entonces, el factor más importante a tomar en consideración es la edad. Y dicho sea de paso, aunque lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, si una persona miente con la edad, ojo, eso es tema de examen, pero lo voy a mencionar aquí. Sé que algunos están por presentar. Si una persona miente en la edad es el único caso donde la persona puede mentir y no se toma como fraude. ¿Qué hace la aseguradora si una persona miente? Ajusta los beneficios o ajusta la prima, según sea el caso, ¿sí? Pero no lo consideran fraude cuando se miente por la edad. Se ajusta el beneficio, correcto, Adis, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? La edad, si mienten, no es fraude. ¿Y por qué mienten? Gracias por la pregunta, profe. Me dice aquí Ángel, gracias. ¿Y por qué mienten, profe? ¿Verdad? Ángel, miren, les soy sincero, ustedes se van a topar casos que por muchas razones, y yo lo he vivido personalmente. Miren, estamos haciendo un contrato, es un documento legal. Las pólizas, por X o Y razón, ¿verdad? Dicen fecha de nacimiento y luego dicen edad. Y aunque dice la fecha de nacimiento, está el documento, pero ustedes le preguntan al cliente, ¿la edad? Pues yo no me pongo a calcular ahí, miren, pues yo creo lo que me dice el cliente. Me dice un año, pero pues es información general, no me pongo a hacer cuentas ahí. Pero me pasó ya una oportunidad. La persona me dijo, creo que fueron como 10 años menos. Yo puse eso, es un documento legal, seguro sí, es mi edad. ¿Verdad? Y yo siempre, bueno, y uno mira la fecha de nacimiento y uno dice, ¿está segura? Recuérdense que es un documento legal. Y perdonen a todas las damas que están por acá, ¿verdad? Pero eso pasa mucho más con las mujeres. No tengo idea por qué las mujeres siempre buscan quitarse la edad, ¿verdad? Y es un documento legal y la aseguradora devuelve la solicitud, la aplicación, ¿verdad? Para que se haga la corrección. Entonces, vamos y la llamamos. Mire, es que me dicen, pues, aquí su fecha de nacimiento es tanto, pero usted me da. Sí, pero es que lo que pasa es que no me gusta dar mi edad actual, porque me miro muy, me dice, me miro muy vieja. Pero es un documento legal, ¿sí? No sé si me explico. Y pedir una identificación no se puede. Sí, claro que sí. De hecho, se pide. La identificación se pide, pero vuelvo y repito, yo no puedo debatir con el cliente si el cliente me dice de el año tal. Entonces uno viene y anota la fecha, su edad, tanto, ok. Pero yo no me pongo a hacer cuentas en ese momento, ¿verdad? Pero les digo, y a veces hay clientes que dicen, pero insisten en que esa es su edad. Miren, me la devolvieron porque me dice que la edad. Solo quiero corroborar, su edad es tal. Sí, pero es que no me gusta dar mi edad verdadera. Bueno, o sea, son casos que ustedes van a ver que crean o no, son casos que pasan, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, una persona que mienta por la edad no se considera fraude.
lo que la aseguradora va a hacer es hacer un ajuste, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente. ¿Listo? Entonces, dice aquí, corregir, sí, correcto. Ustedes lo pueden corregir, pero la aseguradora siempre la va a devolver. Eso que va a ser más tardado y engorroso, pero por eso siempre cerciórense, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea la persona, obviamente la probabilidad de mortalidad o morbilidad es mayor. Aquí muerte, mortalidad. Discapacidad, morbilidad. Dos conceptos clave. Palabras clave para los que han anotado palabras clave. Luego, el sexo. ¿Es importante el sexo? Sí. Es muy importante. ¿Por qué? Hoy en día vivimos en un tema de él o ella. Bueno, no sé. No me voy a meter a ese tema. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque puede haber un par de gemelos. Yo he puesto ese ejemplo. Puede haber un par de gemelos. Tienen la misma edad, fecha de nacimiento. Los mismos trabajan en la misma empresa. No tienen vicios. Viven en el mismo departamento. No sé. Todo es igualito. Pero el hombre siempre paga más que la mujer. El riesgo en los hombres siempre es más alto que las mujeres. Así que los hombres siempre van a pagar más que las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿el sexo es importante? Sí. Dice aquí, a mí me preguntan mucho, pero mucho por seguros que ayuden a hacer lipo y cirugías estéticas. Ningún seguro va a cubrir lo que es estética. ¿Sí? A menos que sean tratamientos y todo, pero lo que es estética no lo cubre, ¿sí? Hay mucha gente que a veces simula, ¿verdad? Y vienen los simuladores potenciales y que tienen un acuerdo quizá con el médico y se pueden meter a temas legales. A menos, ojo, a menos que sea una reconstrucción. Voy a poner un ejemplo que eso es raro que aparezca en el examen, pero gracias por la pregunta. Lo que es una maxilofacial, que es una maxilofacial, es una reconstrucción estética, pero que tiene que ver con toda la dentadura y todo esto, cuando son personas que han perdido la dentadura y han tenido problemas por accidentes. En ese caso sí aplica, ¿verdad? O lo que es incluso una cirugía estética cuando es por un accidente, ¿verdad? Y alguna reconstrucción, eso lo podrían cubrir los seguros. Pero lo que es una liposucción, ¿verdad? O, ¿verdad? Para que la persona se vea mejor, eso no está cubierto. Esas son exclusiones. ¿Listo? Solo para responder esa pregunta. Bueno, las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Y eso es estadística, ¿verdad? Los hombres siempre mueren estadísticamente antes que las mujeres. Así que por eso los hombres pagamos más que las mujeres. Hay que hacer una, se vendería muy bien. Bueno, se vendería muy bien, pero ¿saben cuál sería el problema con esas pólizas ahí me dicen, de pólizas de estética, ¿verdad? De liposucción y todo esto para que se vea mejor. Sería algo incluso mayor que las pólizas complementarias. Voy a hacer un paréntesis acaso para que comprendamos la industria, ¿sí? Porque son temas que parecieran, ¿verdad?, externos, pero nos ayudan a comprender cómo funciona la industria. ¿Qué sucede? Sería un riesgo, me dicen ahí. Sí, miren, las pólizas suplementarias son como las pólizas de la vista, pólizas dentales, que ustedes las van a conseguir. El problema es que la mayoría de personas, por eso es donde más charback, mucha gente prefiere no trabajar con esas. Hay quienes que encontraron el know-how de ese sistema y le sacan mucho provecho, ¿sí? Pero las suplementarias traen muchos charback. ¿Qué es un charback? Es que me pagan una comisión y la persona cancela la póliza, entonces yo tengo que devolverle ese dinero a la aseguradora. Es un charback, ¿sí? Entonces, las suplementarias, voy a poner las dentales. Las dentales pasa mucho eso. Miren, las dentales tienen muchos charback. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que busca una póliza dental no es por protección. La mayoría de personas que buscan una póliza dental es porque ya la necesitan. Entonces, se las dan, van, la usan y la cancelan. ¡Pum! Y me llega el charback. El cliente utiliza su póliza. Entonces imagínense ahorita con ¿verdad? Que me dicen se vendería muy bien, probablemente, pero el problema es de que la gente la compraría para hacerse el tratamiento. Van, se lo hacen y ¡pum! Cancelan la póliza. Entonces eso sería, como dice Mabel acá, sería un riesgo muy alto, es correcto. Y me dice Mariana acá, las primas serían altísimas.
pues también. No sé si me explico, o sea, es decir, las aseguradoras siempre miden esos riesgos. Entonces, ahí es donde vemos las dentales. Entonces, si hablamos de algo que sea estético, ¿cuántas personas compran, lo hacen y pum, más barato y la cancelan? Y después, los platos rotos nos llegan a nosotros. Es como que ya hacen un crédito para eso, sí. Es correcto. Entonces, miren, responde esas preguntas porque eso nos ayuda a comprender cómo funciona la industria. ¿Me explico? La mala salud, pues obviamente aumenta el costo de la prima. Una mala salud, pues si la persona está muy enferma, pues el riesgo va a ser altísimo, ¿verdad? Entonces dice, o aumenta la probabilidad de muerte o la probabilidad de discapacidad. Aumenta la probabilidad de mortalidad o morbilidad. Los pasatiempos también se conocen como... dice aquí, me salí del tema, pero sí me preguntan mucho. No, gracias, porque es que tiene mucho que ver con eso y por eso la respondo. Gracias por la pregunta, porque como les digo, eso nos ayuda a darle un sentido de cómo funciona, cómo va trabajando la industria, ¿correcto? Por eso es de que hay cosas que no las cubre y hay cosas que las cubre, pero con límites de tiempo. Hay algunas que tienen exclusiones de tiempo, las cubre, pero después de cierto tiempo, ¿sí? Entonces, los pasatiempos, eso se conoce como avocaciones. ¿Qué son los pasatiempos? Si una persona, un paracaidista, ¿verdad? Un paracaidista puede comprar seguro, sí, pero es muy probable que no se lo cubra. Si se lo cubre, el costo de la prima es muy alta. O puede que esté excluido. ¿Me explico? Esos son los pasatiempos. Y los hábitos. Hay aseguradoras que en base a los hábitos le pueden negar la cobertura. O les va a dar la cobertura, pero la prima va a ser muy alta. Y eso pasa, voy a poner, cuando hablamos de los hábitos, entran los fumadores. Una persona que fuma, no fuma, hay una diferencia. De hecho, la aseguradora, si la persona fuma, puede negar la cobertura. O si dice que fuma, le va a pedir más pruebas médicas. Va a indagar más. Y el costo de la prima va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los hábitos, es el consumo de drogas, tabaco, alcohol. Una persona, a ver, si una persona dice, no fumo, miren, solo para que ustedes vean cómo funciona la industria. Si una persona dice, no fumo, ok, ¿fuma? No, ok, no fuma. La persona a los 3, 6 meses muere en un accidente. La aseguradora empieza a investigar, pues fue un accidente, no fue una enfermedad. Empieza a investigar y voy a poner en Instagram, Facebook, TikTok, no sé, en alguna red social, encontró una foto donde estaba la persona en una fiesta con un cigarro en la mano. Y noten que murió en un accidente. Pero encontró una foto que estaba con el cigarro. Eso es prueba suficiente. Se recuerdan que lo hemos visto al principio, lo que es una garantía. La aseguradora va a usar la garantía para basarse legalmente y decir, mira, no te voy a pagar. O sea, a la familia no les voy a pagar. ¿Por qué? Si fue un accidente, sí. Pero su esposo o su cónyuge o lo que sea, ¿verdad? El familiar puso aquí que no fumaba. Y yo tengo una prueba de que él está fumando. Y como él mintió, eso es fraude. Y como hubo fraude, no pago. ¿Sí? Por eso mucha gente dice, es que las aseguradoras no pagan. Lo que la letra grande nos da, la letra pequeña nos lo quita, en verdad. Y la persona mintió. Pero si murió, dice aquí, pero eso es si murió en algo relacionado con no fumar. No, la persona murió en un accidente, pero la aseguradora siempre investiga. ¿Me explico? ¿Te está gustando este contenido? Apóyame suscribiéndote a este canal. Si fumaba, la persona tuvo que haber puesto, ¿fuma? Sí. Entonces la aseguradora, en base a eso, dice, ok, te voy a dar la póliza, la prima va a ser un poco más alta, pero ya está incluido en la póliza. Pero a la persona le preguntaron, ¿fuma? Y la persona dijo, no. Y encontraron una foto fumando, la persona mintió. Y eso se traduce en fraude. Si muere y estaba tomando alcohol, lo mismo, ¿verdad? Si la persona puso, ¿toma? Sí. Ok, o sea, hay una cobertura, me explico. Pero si la persona mintió y dijo no y después se encuentran sí, o voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Hay gente que está con el Viper, o sea, el cigarro eléctrico. ¿Eso se cuenta o no se cuenta? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que se cuenta. ¿Por qué? Porque tiene nicotina y si le hacen pruebas de sangre, pues va a aparecer la nicotina. Entonces sí cuenta. Para que una persona se considere no fumadora,
tuvo que haber dejado de fumar un año hacia atrás, ¿sí? Aunque no muera por fumar, es correcto, aunque no muera por fumar, pero si la persona dijo no y la persona sí fumaba, lo consideran fraude, ¿me explico? Aunque no tenga relación con la muerte. Las aseguradoras mandan a hacer autopsia, es correcto. Entonces ahí es donde la aseguradora, si la aseguradora dice murió por accidente, ok, investigan la foto. Bueno, vamos a investigar y la familia dice, no, pero es que no fumaba, pero es que tengo la foto. Bueno, entonces viene la aseguradora y va a hacer una autopsia. Pregunto, miren, ahí es donde se responden todas esas preguntas de examen. La aseguradora viene y le dice a la familia, bueno, entonces voy a hacer una autopsia. ¿La familia se puede oponer a hacer la autopsia? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué? No se puede oponer. Y esa es pregunta por default en el examen. Ojo, anótenlo. Solo el Estado puede prohibir una autopsia legalmente hablando. ¿La familia puede prohibir una autopsia? No. Cuando ustedes compran un seguro y firman, la letra pequeña dice que la aseguradora va a investigar a su propio costo, la aseguradora va a pagar la autopsia, pero si tiene que hacer la autopsia la familia, ¿si se puede oponer? No. A menos que la familia diga, bueno, no quiero el seguro, pues no, entonces no pagamos y no hacen nada. Pero la familia no se puede oponer. Los únicos que legalmente pueden oponerse a una autopsia son el Estado. Así como en épocas del COVID, ¿verdad? Que prohibieron mucho. Venía una aseguradora y dice, vamos a hacer una autopsia y el Estado le decía, no. Ah, bueno, entonces vamos a investigar de otra forma. Pero a la familia se puede oponer, no. Y esa es pregunta sí o sí de examen. Es que hay una mala señal y hay momentos que se... ok, gracias Liz. ¿Los seguros se oponen a las donaciones de órganos? No. Eso no, y eso ya es un beneficio. La aseguradora no tiene que ver con el tema, ¿sí? Recuérdense que los seguros, lo que hace si la persona muere, bueno, murió, si califica y todo, bueno, le pagamos a la familia. Ya que hagan con el cuerpo, eso ya es a discreción de la familia, ¿verdad? Los órganos ahí ya no entran las aseguradoras, sino que ya obviamente hay organismos, ¿verdad? O entes en el Estado que se dedican a ese tema y buscan, pues obviamente hay un banco de información, ¿verdad? De gente que necesita, porque eso tiene que ser en el momento, y si es un donante de órganos, pues simplemente el hospital donde la persona falleció da la notificación y se procesa todo, pero la aseguradora ahí no tiene nada que ver. La aseguradora llega, ¿hasta dónde llega la aseguradora? Hasta, ok, la persona murió por esto, sí aplica, bueno, pagamos los beneficios a la familia y punto, ¿verdad? Que hagan con el cuerpo después, eso ya es decisión de la familia. El seguro llega hasta que la persona muere y liquida los beneficios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Miren que todas las preguntas que han hecho se tornan interesantes porque son temas que son alternos, a veces pareciera que no tuviera mucha importancia, pero es donde nos damos cuenta que nos ayuda a comprender cómo funciona la industria, ¿sí? Vamos a seguir por acá. Entonces, vamos a ver aquí otros. Entonces, ¿cómo se pagan? Entonces me dicen acá, entonces no, dice aquí, la forma que una póliza se torna fraude en una mentira en la edad. Si una persona miente en la edad, no se considera fraude. Sí, solo para responder esa pregunta, recuérdense, solo por la edad no lo consideran fraude. Si es otra mentira ajena a eso, mintió porque fuma, no, eso sí es fraude. Pero mentir por la edad no se considera fraude. Lo único que la aseguradora va a hacer es hacer un ajuste. Si la persona dijo, tengo 40 años y realmente tenía 50, pero murió, entonces no le van a ajustar la prima porque ya la persona murió. Entonces ajustan el beneficio a lo que la persona hubiera recibido a la edad correcta. Y si se dan cuenta después de 2 años, y la persona no ha muerto, dice ahí, perdón. Si se dan cuenta después de 2 años, no sé si comprendo la pregunta. Si la persona murió y la empresa se da cuenta después de 2 años, no sé si esa es la pregunta. Dice aquí, y después del periodo contestable, es que es el periodo incontestable, ¿puede ajustar la prima por error a la edad? Sí se puede ajustar en cualquier momento, ¿verdad? Si se da cuenta y la persona está viva, en cualquier momento se puede ajustar, ¿sí? En cualquier momento se puede ajustar. ¿Listo? ¿Sí? Eso se llama una reclasificación, ¿sí? Cuando se ajusta por la edad o se ajusta por otro riesgo,
Entonces se hace un recálculo de la prima y se hace una reclasificación, ¿sí? Se dan cuenta después de pagado. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que sí o sí, recuérdense que cuando la persona muere, hay un reporte y ese reporte lo tiene la aseguradora. Entonces, no es que, ay, después de 2 años se dieron cuenta de la edad correcta, no. O sea, hasta que la persona muere, se van a dar cuenta de la edad correcta y ahí es donde deciden si pagan o no. Una vez pagado, lo liquidan y ya. Si la empresa se equivocó y no investigó, es problema de la empresa, ¿sí? Entonces la aseguradora se toma su tiempo antes de pagar. Triste y lamentablemente sí, ¿verdad? Hay casos donde son rápidos, hay casos donde puede llevarse más tiempo, ¿verdad? La aseguradora se puede tomar el tiempo necesario, pero tiene que darme una respuesta del caso un máximo de 6 meses, ¿sí? Antes de que yo la demande. Eso es perdón, 60 días, son 2 meses. 2 meses, no son 6 meses, son 2 meses. Eso es eso se llama emprender acciones legales. Yo puedo emprender acciones legales y demandar a la empresa si no me da una respuesta en 60 días. Pero ojo, las aseguradoras, o sea, cuando digo dar una respuesta no quiere decir pagarme en 60 días, no. Porque hay seguros que a veces le pueden llevar más de un año y pasan sin pagar, pero le tienen que notificar en un margen de 60 días de la situación, ponerlos al tanto y les dicen, mira, no te podemos pagar porque estamos investigando esto. Ok, entonces ya hay un historial, ya dieron una respuesta, así que yo no puedo demandar. Ahora, si la empresa pasó algo y la empresa ya 60 días, 2, 3 meses, no hace nada, no me responde, entonces yo sí puedo demandar. ¿Ok? Eso se llama emprender acciones legales y tiene un máximo de 60 días. O sea, y ustedes van a encontrar esa pregunta en el examen. ¿Después de cuánto tiempo puedo emprender acciones? O también lo van a encontrar como fecha. Una persona que entregó sus pruebas de pérdida o inició un reclamo el 1 de marzo, ¿cuál es la fecha más próxima para demandar a la empresa? El 1 de mayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 60 días. ¿Tardan por algún problema o siempre se tardan? Dependiendo del caso, Mariana, ¿sí? Va a depender el caso. Ahí no hay una respuesta que yo pueda darles, así como pueden pagar inmediato. Hay personas que reciben inmediato, hay personas que se pueden llevar tiempo. Va a depender de cada caso, la situación de la muerte y la aseguradora, ¿verdad? Entonces va a depender cada caso, eso es impredecible. ¿Listo? Ahora, dijimos que las primas, vuelvo aquí, opciones de pagar la prima. La prima, cuanto mayor sea la frecuencia, las primas son más altas. Pregunto, yo hice esa pregunta hace un ratito. ¿Qué prima es más baja? ¿Mensual o bimensual? ¿Qué prima es más baja? ¿Mensual o bimensual? Mariana, excelente respuesta, Mariana. Ojo, cuidado. Lisbeth. Correcto, Lisbeth. Ahí estoy mencionando dos nombres. Miren, me mandaron varias respuestas. ¿Por qué lo menciono? Correcto, Liz. Correcto, Liz. Perla, gracias, Perla. A ver, no existen pagos bimensuales. Por ahí ustedes van a encontrar esa trampita que yo les acabo de dar. No aparece constantemente, pero no existen. ¿Cuál de las siguientes no se puede liquidar un pago o no se puede pagar una prima bimensual? ¿Sí? A mí me salió, dice por ahí. Sí, correcto, ¿sí? Esa es una trampita que ustedes encuentran por ahí. Recuérdense, no existen pagos bimensuales. La única forma de pagar prima es mensual, trimestral, semestral, anual o prima única. Pero pagos bimensuales no existen. Solo existen estas 4 formas. Pero anual sí, correcto, Adis. Anual sí. ¿Listo? Por eso cuidado con las trampas en el examen. Ok, ahí nos vamos rapidito. Estas son las únicas formas de pagarla. Mensual, trimestral, semestral, anual o prima única. ¿Estamos bien? Listo. Recuérdense que cuanto más frecuentes son las primas, el pago es más alto porque hay más gastos administrativos. Seguimos. Si te gustó este curso,
Acabas de ver solo el 1% de nuestro curso online para asesores de seguro. Ingresa hoy mismo en nuestra plataforma en línea, con clases en vivo, simuladores de examen y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en escueladesegurosusa.com. Suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes ningún consejo de seguros. Mira estos videos relacionados y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este.